Buenas tardes, Ricardo Fernández desde Formosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy leyendo algunos de los Sí, mensajes por supuesto. sí, Por supuesto. que van apareciendo. La saludamos a la hija de Gastón Macagnani, que está ahí. Hola. Hola. Sí, está Está Darío detrás de... Álvarez Lomakis y seguramente debe estar Olivia. Sí, estaba saludando. Sí. Así que le mandamos Sí. un beso. Claro, yo en este momento no lo veo a él, estoy leyendo nada más porque no me aparece, pero seguramente estará Olivia presente también. Yo dejo de compartir, así podemos ganar la pantalla. Perfecto. Igual estás como coanfitrión, Laura, así que podés eventualmente, Ahí si vi. querés compartir Sí. alguna imagen, lo podés hacer. Perfecto. Ahí vi que me pusieron como Sí, lo hice co-host. yo. Sí, bárbaro. Desde Sierra Grande. Saludos, bueno, bienvenido. Mariano Ojeda, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bien. Tenés tu propio público, estás haciendo más previa que Luis Miguel ahora que va a venir. Dice que está Sí. Sí, porque voy mirando así, estoy en una primera pantalla, no mire la segunda, pero veo que hay mucha gente conocida, amigos, exalumnos, hay mucha gente. Sí. Hacía un pantallazo. Estamos todos siguiéndote, Laura. Sí. Diego, bueno, gracias, Diego. Sí, vos me habías dicho que ibas a estar, así que bueno. Es casi tener que vencer el pánico escénico, ¿no? Porque es distinto el feedback que se da en la presencialidad, creo que todos lo sabemos, ¿no? Pero esta posibilidad de la virtualidad nos acerca, en la distancia. Absolutamente, sí. Sí, es Son una... son las ventajas dentro de las desventajas de la virtualidad, sí, tal cual. Exactamente. Si no hubiera sido imposible llegar tan lejos, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Llegó Bueno, para quedarse. llegó para quedarse, eso seguro. Uh-huh. Las cosas buenas de luego de esto. Bueno, estamos en 57 asistentes, Laura, si querés, voy presentándote, así ya dejo lugar a tu palabra, si te parece. ¿Cómo no? Sí, bárbaro. Perfecto. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Encantado de encontrarme con ustedes. Mi nombre es Daniel Salcedo, soy el director de IUCA. Y hoy tenemos, bueno, si bien no necesita presentación, no obstante, corresponde presentar a la doctora Laura Mónica Daró, que es abogada, procuradora, periodista, Premio Pérez Compán como mejor promedio en la Universidad de Belgrano, ¿no es cierto? Especialista en criminología de la Universidad de El Salvador, retirada del Servicio Penitenciario Federal, ¿no es cierto? Docente de LIUPFA, de IUCA, de ISALUD, también en este momento, en la actualidad, también de IUSE, que es el Instituto Universitario de la Ciudad de Buenos Aires, de la Escuela de Cadetes de la Policía Federal, de la Escuela Superior de la Policía Federal y de la Escuela de Penitenciaría de la Nación, ¿cierto? O sea, si bien su currículum es muy extenso, hice simplemente una lectura rápida y muy resumida, porque lo que importa es escucharla a ella y no a mí. Así que le dejo en palabras y en compañía de la doctora Laura Mónica Daró. Laura. Bueno, gracias, Dani. Gracias por la presentación. Les agradezco a todos los que hoy están acá presentes. Ahora sigo viendo y leyendo. Hola, Rosana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te acabo de ver. ¿Cómo estás? Bueno, cuando hablabas de la universidad, estoy en Mendoza, así que bárbaro que te pueda escuchar.
Sí, por eso mismo. Bueno, le agradezco al licenciado Salcedo siempre la generosidad de hacerme partícipe en todos los cursos de formación que se dictan en IUCA. Y particularmente este webinar es para introducirlos en la criminología y el aporte que hace la criminología concretamente en lo que es la perfilación criminal. Yo creo que desde el vamos lo más interesante es señalar que prácticamente es un común denominador en todas mis charlas, a veces es sobreabundante, pero creo que es siempre importante la interrelación que existe permanente entre la criminología y la criminalística. Y más aún en este curso que se va a dictar, que ya se inicia, donde aparece perfectamente definida la relación que une a la criminología con la criminalística. Yo me permito siempre citar, que me parece que hoy en día es la definición más abarcativa, más contemporánea y más interesante de criminología, sin perjuicio de otras que se han ido dando a través del tiempo, la definición que ha dado el catedrático español Antonio García Pablos de Molina sobre criminología. Y él nos habla de una ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa, yo lo voy a decir textualmente como él lo cita, que se ocupa del estudio del crimen, de la persona del infractor, de la víctima y del control social del comportamiento delictivo. Digamos, estos 4 elementos traducidos en delito, delincuente, víctima y control social. Y también él se señala que la criminología trata o pretende de suministrar una información que sea válida y contrastada sobre la génesis, sobre la dinámica y las variables principales del crimen, contemplado como un fenómeno individual y también como un problema social, y a la vez sobre los programas de prevención eficaz de este tipo de comportamiento y las técnicas de intervención en el sujeto que se ha desviado, y a su vez diversos modelos para dar respuesta eficaz y eficiente al delito. Palabras más, palabras menos, esta definición de Antonio García Pablos de Molina. Y acá es donde surge precisamente esta relación que yo les decía entre criminología y criminalística. ¿Por qué digo esto? Porque permanentemente surge una confusión entre ambas, ¿no? Aún en ámbitos académicos. Yo esto lo cuento siempre a modo de anécdota, que a mí me dicen, vos que das criminalística, y yo aclaro, no, yo doy criminología, doy la materia criminología, por ejemplo, en la licenciatura en criminalística, y me dicen, bueno, es lo mismo. Claro, como la raíz criminis es común a ambas, parecería que es lo mismo, y no es lo mismo, pero no obstante esto, hay una, como decía hace unos momentos atrás, una relación permanente que nutre a una con la otra. Y más aún, acá, en esta temática que vamos hoy a dar un pantallazo de lo que se va a abordar, que es la criminología aplicada. En esta criminología aplicada que se va a ir desarrollando en la temática de los perfiles criminales, se analiza el comportamiento y contamos básicamente con 2 herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Por un lado, la perfilación criminal y por otro lado, la victimología. Entonces, si desgranamos esta definición que les acabo de denunciar muy sintéticamente, vemos que al hablar de perfilación criminal nos vamos a estar refiriendo a la persona que cometió el delito y a tratar de desentrañar quién fue
esa persona. Y por otro lado, nos aparece un tema apasionante, que es la victimología. ¿Por qué? Porque acá vemos que se está relacionando ese victimario que nos es desconocido con lo que sí es conocido, que es la víctima, ¿sí? Es lo que se denomina técnicamente la pareja penal, ¿no? El íncubo y el súcubo, el victimario y la víctima. Y todo esto está dado o aparece dentro de un ámbito específico. ¿Y cuál es ese ámbito específico? Es el análisis que se debe hacer dentro de ese lugar, de esa escena del crimen, de ese lugar del hecho, del comportamiento que desplegó este delincuente. Se lleva a cabo la perfilación criminal para poder llegar a determinar quién fue, y ahí aparece también el tema íntimamente relacionado de la victimología. Esta perfilación criminal se aboca específicamente ¿a qué? A elaborar una hipótesis de la personalidad, de las características demográficas de esta persona que perpetró o que llevó adelante los hechos, del estilo de vida de la misma. Pero hay que acotar algo que es fundamental. La perfilación criminal no es matemática, no es una ciencia dura, no es algo exacto, sino que nos da variables o nos da pautas para poder llegar a determinar quién fue el autor de los hechos cometidos, de los hechos perpetrados. ¿Por qué me refiero a esto? Porque cuando estamos hablando de individuos, de personas, sabemos que sus conductas, por más que en algunos casos son sistemáticas, repetitivas y demás, somos imprevisibles. Entonces, evidentemente, esta perfilación puede tener una cuestión permanente de idas y vueltas, de llevar a cabo una investigación y después retroceder todo lo que se avanzó. Vuelvo a repetir, es una herramienta muy importante que le brinda la criminología a la criminalística, para tratar de poder llegar a determinar quién ha sido la persona autora de los delitos. Y ahí es donde aparece, como les decía recién, esta interrelación entre criminología y criminalística. Usualmente, cuando se trata de diferenciar una de otra, se dice que la criminalística se refiere concretamente, y acá el licenciado Salcedo no me va a dejar mentir o puede acotar porque él es más que pro en el conocimiento, ¿no es cierto? La criminalística nos va a brindar respuestas a determinados interrogantes. ¿Cuáles son esos interrogantes? ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? ¿Sí? Y este primer interrogante, para poder, en el caso de la perfilación criminal, para poder llegar a ese quién, a esa individualización del delincuente, se va a nutrir precisamente de la criminología. Y el otro interrogante que falta definir, que sería el otro aporte que hace la criminología, es el por qué. Es decir, tenemos el quién, cómo, cuándo y dónde, y nos falta el por qué. Si nosotros analizamos desde este punto de vista, vemos que generalmente la criminología, desde el enfoque puramente clínico, que ahora me voy a detener un momento para hablar de eso, desde el enfoque clínico nos va a brindar un análisis del sujeto del individuo. Partimos de la base de que cuando hablamos de criminología clínica, la palabra clínica deriva de clinos, cama, ¿sí? Del estudio individual, del estudio pormenorizado. Y acá, en el caso de la perfilación criminal, o de tratar de determinar quién ha sido el autor de los hechos,
evidentemente nos vamos a nutrir o vamos a necesitar apelar o recurrir a la criminología clínica. Hago esta salvedad, ¿por qué? Porque en base a la definición que les di hace un ratito de criminología, los alcances que tiene hoy en día nuestra disciplina no son solamente en estos casos puntuales, perfectamente establecidos de individualización de delincuentes o de perfilación, sino que el campo de acción o el campo de aplicación práctica de la criminología es mucho más vasto. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces se denosta o se menosprecia la criminología cuando no se entiende cuál es la misión, cuál es el objeto o cuál es el propósito, porque se circunscribe, ya les digo, lo he escuchado peyorativamente y por falta de conocimiento, a decir, bueno, claro, es estudiar a Lombroso, al médico, al doctor César Lombroso, el representante médico de la escuela positivista italiano. Y es una mirada totalmente miope, una mirada reduccionista de los alcances que tiene la criminología hoy. ¿Por qué? Porque hay un enfoque clínico, como les decía yo, un enfoque personal, individual del delincuente, que tiene que ver con las características propias, ¿no es cierto?, las características endógenas del delincuente y también las exógenas. No nos olvidemos que ese individuo es una entidad, yo siempre digo, biopsicosociocultural, ¿sí? Entonces hay que analizarla, estudiarla, investigarla, inserta en un contexto, no como un hámster, como una rata de laboratorio, sino dentro de un contexto. Y en función de eso es que aquí aparecería este enfoque de criminología clínica, ¿sí? Hago esta aclaración, ¿por qué? Porque al decir, no, la criminología es estudiar las caras, siempre aparece el caballito de batalla en estos casos, que es Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo. Entonces parecería que criminología está circunscripta a eso, nada más que a portación de cara, atavismo, andar simiesco y orejas en asa, ¿no? Eso es la criminología, y no. Hay que rescatar que en un momento de esa evolución histórica del pensamiento, tuvo su razón de ser el porqué de la proliferación del positivismo, con Lombroso, Ferri y Garófalo, los tres apóstoles del positivismo, un abogado, un médico y un sociólogo, que ellos, sin pensarlo, eso lo podemos decir hoy en día, siglo XXI y siglo XX, sin pensarlo, le dieron sentido a lo que yo les vengo planteando, de la inter y de la multidisciplinariedad de la criminología. Porque cada uno desde su saber, desde su especialidad, hicieron un aporte muy importante y muy interesante, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque la criminología hoy tiene un enfoque clínico, que es este que le digo, estudiar al individuo, sus características, pero también la criminología tiene un enfoque que es lo que se llama criminología interaccionista, y un tercer enfoque que es el denominado criminología organizacional. ¿A qué apunto con esto? En el primer enfoque estudiamos a ese individuo como ser sociable por naturaleza, ¿sí? Con todos los elementos del mundo circundante que ayudan o que propiciaron a que esta persona se desviase, ¿sí? En el segundo enfoque, el enfoque interaccionista, aparece el delito como un fenómeno de masas, como un fenómeno social. Y ahí es donde entra a jugar, y desde ya que es muy, muy interesante, la sociología criminal. Es decir, ver el delito como un fenómeno social. Lo que es la imitación, las subculturas, bueno, realmente da
para hablar muchísimo, ¿no? Entonces ahí aparecen otras teorías que ya no se enfocan solamente al accionar individual o solitario de esta persona, de este desviado, de este delincuente, sino el fenómeno de la imitación, el fenómeno grupal de la delincuencia. Y el tercer enfoque, que es muy, muy importante y que a veces se menosprecia o no se tiene en cuenta, el de criminología organizacional. El término criminología organizacional es un término, llamémosle técnico. Comúnmente, no vulgarmente, cuando hablamos de criminología organizacional, nos referimos a política criminal. Y política criminal, ni más ni menos, una política criminal es una política de Estado, una política pública de Estado, donde entra en juego la prevención situacional, las políticas para ciudades seguras, ¿sí? Y fíjense que en la definición que yo les di hace un ratito, hablaba de herramientas de prevención eficaz, ¿sí? De llevar a cabo, elaborar programas efectivos para intentar una prevención. Entonces, en esta definición es muy importante porque engloba no solo el estudio de esa dinámica de la llamada criminogénesis, que se va desarrollando, de la relación víctima-victimario, de estudiar a ese desviado, a ese delincuente, a ese asocial, ver qué delito perpetró y de qué manera lo llevó a cabo, qué víctima eligió, ¿sí? Y también el factor del cuarto elemento que aparece, que es el del control social, y también cómo actúa el Estado. Si el Estado elabora, lleva a cabo algún tipo de políticas para prevención, ¿sí? Entonces, con más que apretada síntesis, ¿no? Ya es redundante hablar de una apretada síntesis, quería graficar que no solamente nos quedamos con el estudio biosocioantropológico del individuo que se desvió, sino hoy en día hablar de criminología es mucho más abarcativo. Sobre todo acá que dentro del público asistente hay mucha gente que forma parte de fuerzas de seguridad, de Policía Federal, de Policía de Ciudad, de alguna otra fuerza también, obviamente camaradas míos del Servicio Penitenciario Federal. El tema de prevención es fundamental. Entonces, ahí la criminología está presente. Por eso que yo digo que es tan importante darle el lugar que corresponde. ¿Aplicamos criminología clínica? Sí, aplicamos criminología clínica para estudiar, para perfilar, para conocer, para llevar a cabo esa hipótesis de trabajo. Pero no nos tenemos que olvidar que esa persona se va desarrollando, va transitando un ámbito geográfico determinado, hay que ver sus costumbres, es decir, hay muchos elementos que hacen a lo que denominamos ese mundo circundante. ¿Y por qué señalo esto? Porque en estos casos en particular, y sobre todo cuando hablamos de perfilación criminal, es muy importante tener en cuenta este lado o esta beta de la criminología clínica. Y acá no podía dejar de faltar la cita inevitable a José Ingenieros. ¿Por qué lo digo aquí? Porque en nuestro país, quien propagó estas ideas, y aún hoy, con la vigencia de la ley 24660, la ley de ejecución de la pena privativa de libertad, a lo largo de su articulado aparece la palabra individual en cada caso, particular, programa de tratamiento individual. ¿Y qué estamos hablando? Cuando aparece la palabra individual no es ni más ni menos que criminología clínica, ¿sí? Y hago esta salvedad porque me parece muy importante preservar, reivindicar y dejar claro que estas ideas que
sentó el doctor José Ingenieros allá por 1907, cuando era el pleno auge del positivismo, ¿no? El positivismo europeo, que tuvo evidentemente coletazos y muy importantes en nuestro país. La labor desarrollada por él, en ese momento en la Penitenciaría Nacional, marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque ese estudio individual, ese estudio pormenorizado del delincuente, es criminología clínica, ni más ni menos. Y superó en cuanto a la mirada que se le daba al positivismo, a la mirada lombrosiana, ¿sí? ¿Por qué? Porque el doctor José Ingenieros sienta las bases de algo fundamental, lo que es la terapéutica criminal. Es la terapéutica criminal ni más ni menos que el tratamiento. Y esas tres consignas de lo que se conoció como el programa del doctor José Ingenieros, etiología criminal, clínica criminológica y terapéutica criminal, traducido en causas, orígenes de la criminalidad, diagnóstico de la criminalidad y terapéutica, tratamiento criminal, con el correr del tiempo, ya muchos, más de 100 años pasados desde junio de 1907, sigue siendo una forma de desarrollar o llevar a cabo la criminología. ¿Por qué digo esto? Para que sepamos que hay un enfoque del individuo, ¿no? De la persona que se desvió, que es la criminología clínica, ¿sí? Pero no podemos dejar de hablar del enfoque que les acabo de mencionar, interaccionista, y del organizacional, de la política criminal, ¿sí? Para que se dimensione y se entienda hoy en día a qué apunta la criminología. En esta temática en particular, que es la que hoy trato de apelar a mi capacidad de síntesis, pero a veces me cuesta, no cabe ninguna duda que para poder desentrañar o llevar a cabo esta investigación, vamos a aplicar los preceptos de esa criminología clínica, ¿sí? Y acá aparece nuevamente esa ligazón que hay entre criminología y criminalística. Y cito a alguien que es un prócer, ¿no es cierto?, dentro de la criminalística, que es Lockhart, cuando él señalaba, allá por la década del 20, de 1920, y por la década del 30 también, dos principios, ¿no? Te pido, Dani, cualquier cosa que vos amplíes sobre esta temática, que ahí me estoy metiendo en un terreno que no es el mío. El principio de lo que se llama el intercambio indiciario y el principio de transferencia, ¿no? Que son temas eminentemente criminalísticos, pero en este caso en particular, en el caso de los perfiles, cuando todavía no tenemos definido quién ha sido el autor, ¿qué significa esto? Que el autor del hecho, aparte del rastro, de la marca, de la huella, del elemento que deja en la escena, está dejando una huella o una marca psicológica de su accionar. Es decir, en esa transferencia no es solo lo que se puede recoger a través de herramientas que nos brinda la física, la química, la dactiloscopía, la papiloscopía, es decir, todas las ciencias o las técnicas que aportan a los fines de la criminalística, sino que desde el punto de vista de la criminología, de la psicología criminal, nos está dando una pauta de su comportamiento, de su saber hacer algo particular, y ese algo particular es el delito, evidentemente. Y también ese lugar del hecho, esa escena del crimen debidamente preservada, ¿no es cierto?, como debe ser o como debería ser, nos va a ayudar muchísimo en poder determinar si estamos en presencia de un delincuente que actúa de forma organizada, de una forma desorganizada, una forma mixta, que no es lo más común en los casos, ¿no? Entonces, acá nuevamente es donde yo les digo que está
relacionada muy profundamente la criminología con la criminalística. En determinar si en esa escena hay elementos para atar, elementos de sujeción, si hay cintas, si la escena está totalmente prolija, están cuidados los detalles, si no se observan rastros, si no se observan huellas, si en el caso de homicidio, si el cuerpo está vestido, ordenado, colocado. Ya me estoy metiendo en temas que son de criminalística, ¿no? Pero es muy difícil marcar el límite, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ir dando las pautas y poder llegar a desentrañar si estamos en presencia de un delincuente organizado o de un delincuente desorganizado. Y Laura, también, sí. ¿Cómo andás? Te hago una consultita. Sí. Dentro de la perfilación, hoy en día, ¿qué se está tomando para realizar la perfilación? ¿El tema de las redes sociales? ¿Cómo se están basando hoy para el tema de la perfilación? Sí, hoy en día lo que antes nos podría llegar a parecer una cosa totalmente absurda o de ciencia ficción, las redes sociales ayudan mucho porque se hace un seguimiento permanente de las publicaciones, y las redes sociales ayudan. En cuanto a lo que decía yo recién de organizado y desorganizado, el delincuente organizado es compatible con un tipo de personalidad psicopática, mientras que el desorganizado ya hablaríamos de un psicótico, una persona, ya un criterio de enfermedad. Sabemos que el psicópata es imputable, sabe lo que hace, tiene juicio de realidad, pero no tiene conciencia de enfermedad. En cambio, el psicótico no. Y eso va a determinar también, ha habido varios casos que se han resuelto merced o gracias a ese seguimiento o esa pesquisa que se ha hecho a través de las redes sociales, el tipo de publicaciones. Es un trabajo arduo, pero muy específico. Laura, perdóname, ahí Camila Romero pregunta si las redes podrían ser en lo que es cibercrimen, ¿no? Sí. Así que para no sacarle de contexto, sí podría serlo, ¿no es cierto? Pero no es solo cibercrimen, hay otros delitos más conexos y además, hablando de perfiles, no es necesariamente delitos cometidos en el contexto de la utilización de aparatos informáticos ni de redes sociales, ¿no? Claro, no exclusivamente, quiero decir. Perdón, te interrumpí. No, perfecto, porque aparte acá, como digo yo, está presente la criminalística y el aporte tuyo es fundamental. Claro, nos tenemos que guiar por algo, ¿no? Que hoy en día el delito ya trascendió lo que es la presencialidad. Evidentemente hay toda una cuestión de ciberdelincuencia que es muy específica. Pero en este caso, cuando estamos hablando de perfilación criminal, hablamos de delitos, no precisamente los cometidos a través de las computadoras, ¿no? De los ordenadores. Estamos hablando de hechos concretos cometidos fácticamente en lugares determinados. Eso no quita que pues ya es un tema muy específico, el cibercrimen y el ciberdelito. Llegar a determinar cuál es el perfil del ciberdelincuente. Eso es como tema de otra charla, ¿no? Porque generalmente se trata de individuos que tienen un conocimiento excepcional de todo lo que es el manejo técnico, ¿no? El manejo de computadoras. Hablamos ya no solamente el término común que se habla de hackers, sino de crackers que rompen, entran, vulneran. Así que eso es una tarea muy específica. En determinados momentos se hablaba
de piratas de guante virtual, ¿no? Así como en determinado momento Edwin Sutherland habló de delincuente de guante o de cuello blanco, allá por 1930, hoy en día se habla del delincuente o el ciberdelincuente de guante virtual, no solamente por delitos, ya les digo, de estafas o de ingresar en una cuenta o transferir fondos y demás, sino también de otro tipo de delitos de captación a través de un perfil falso. Todo lo de cibercrimen es muy interesante, pero es muy, muy específico. Y cómo, ahí justamente, perdón, ahí Florencia dice que la trata de personas podría encuadrar a través de las redes, por ejemplo, delitos de pedofilia. No solamente pedofilia, sino también lo que es pederastía, ¿no es cierto? claro, Claramente, claro, ahí tenés un perfil vinculado justamente a las redes, ¿no? Ahí claro. claramente está muy Sí, sí, definido. sí, sí. La captación que se hace a través de perfiles falsos. El año pasado, Policía Federal Argentina organizó en el mes de noviembre, creo que fueron las primeras jornadas de crimen organizado. Fue intensivo, una semana, a la mañana y a la tarde, con expositores. Yo lamentablemente, por temas académicos de docencia, no pude estar en todas las charlas, pero era interesantísimo. Los especialistas, cómo explicaban, cómo llevaban a cabo todas las investigaciones para poder, creaban un perfil falso para poder insertarse y, llamémosle, espiar o infiltrarse en determinadas organizaciones. Realmente es algo muy, muy complejo y muy, muy específico, y por lo menos lo que a mí me consta, ¿no? Lo que es Policía Federal Argentina están trabajando muchísimo en ese ámbito. Acá hay varios de los que están presentes que sé que están en esos temas, ¿no? Y que trabajan ahí. Es muy, muy interesante lo que se hace, que obviamente no se divulga porque es una tarea muy compleja, pero lo que acá, ¿quién era? María Soledad. María Soledad planteaba, sí, sirve para poder detectar y llegar efectivamente a individualizar en el caso de trata, y también en pornografía infantil, y distinguir, ¿no?, la cuestión de la pederastía de la pedofilia, exactamente. Mariano, ¿vos querías preguntar algo más? No, una cuestión que esto también me pasó laboralmente. ¿Hace cuánto más o menos que se está utilizando el tema de la perfilación? No hace mucho, ¿no? No, Que se está utilizando. no, Porque no, yo, no, la no. verdad, laboralmente en su momento, bueno, yo trabajé en la división homicidios, por ahí hubiese sido una herramienta, pero fabulosa para determinadas cuestiones. Llámese algo mediático, no sé, Mangieri, una perfilación por ahí del portero, que en su momento aparecía como testigo, hubiese sido una herramienta, pero espectacular para el proceso investigativo, ¿no? Yo me atrevería a decir que surgió, o por lo menos se le está dando ahora, una difusión o un auge bastante, bastante importante, porque es un tema que a través de la serie, sobre todo, ¿no es cierto?, es atrapante, vende. Y uno lamentablemente se encuentra muchas veces, esto los que me han escuchado lo escucharán una vez más, vieron opinólogos, como que todos sabemos de todos los temas, ¿no? Y el tema de perfilación, concretamente, es un tema que interesa, desde CSI, todas las series, lo que se publicita y lo que se proyecta a través de Netflix o de lo que sea. Entonces, son todo lo que está relacionado con la investigación, la parte, yo diría, hasta morbosa, ¿no?, que tiene el ser humano, interesa, ¿sí? Y a veces, como es un tema que vende, ¿no?, es un tema que vende, a veces uno escucha que la gente se pone a hablar de
es como si yo me pusiera a hablar ahora de medicina, que soy abogada, humildemente no soy médica, ¿no? Pero son temas que tienen prensa o tienen difusión. Y a veces, lamentablemente, uno escucha cuestiones que no tienen Nada que ver. no tienen asidero, ¿sí? Sí. Yo creo que aún así todavía no estamos a la altura de las circunstancias, que se podría hacer mucho más, ¿no? Encararlo de una forma seria, profesional, darle el lugar que corresponde. Por eso yo siempre digo ese ensamble armónico que debe tener la criminología con la criminalística, ninguna es superior a la otra. Yo acá hablaba de la psicología forense, de la psicología jurídica, de la misma de la antropología. Es decir, acá aparecen, concretamente yo hablaba criminología y criminalística, ¿no? Citándolo a Lócar, a la impronta, la marca, la huella que queda, ¿no? Pero acá nos aparece íntimamente ligado acá la sociología criminal, el derecho penal, ni que hablar, ¿no? Recién les decía la antropología, las neurociencias, y seguramente me quedo corta en toda esta enunciación, ¿no? Todas disciplinas que coadyuvan a lograr la finalidad. De eso no me cabe ninguna duda, ¿no? Entonces, no se debe trabajar como a través de compartimentos estancos, sino precisamente lo que acá interesa es que haya una comunidad de intereses en función de tratar de lograr ese objetivo. Eso creo que sería lo principal, lo más importante, ¿no? Y contar, evidentemente acá entra en juego la política criminal, ¿no? Contar dentro de una política de Estado con los recursos necesarios para poder llevar a cabo y contar con esa tecnología, con la tecnología para poder elaborar técnicamente en cuanto a herramientas, ¿no? Tener una base de datos, poder esbozar concretamente y capacitar al personal en técnicas que se utilizan a lo mejor en Estados Unidos, que ellos ya están bastante avanzados. Eso sería fundamental. No tomarlo con ligereza o como una moda, como ocurre con la victimología, sino encararlo, repito, desde lo que es una política criminal. Como en su momento sucedió con el tema, siempre se presta a discusiones, ¿no? Dentro de lo que es la prevención, de una prevención eficaz, la implementación o no de armas no letales para que el personal las pueda utilizar en determinadas circunstancias. Un tema es muy específico, ¿no? Pero todo Laura, eso, sí. Laurita, hay dos, perdón que te interrumpa, para que no se vayan de contexto las preguntas que formulan que tienen que ver con lo que estás hablando exactamente. Dos o tres cosas nada más. Una de las cuestiones que tienen que ver con que hay que hacer una adaptación digamos, de la legislación a los efectos de darle cabida, lugar a estas nuevas ciencias o esta nueva aplicación de las investigaciones criminales, en donde resultan indispensables no solamente la evidencia física, sino también aspectos como ocasión, oportunidad y motivo, ¿no? Y precisamente en el motivo estamos hablando de eso. Y la perfilación criminal es cuando no tenemos identificado al delincuente, ¿no es cierto? Cuando no tenemos identidad, es una pericia psiquiátrica, psicológica. Ahí Camila pregunta, dice que podría mencionar características en cuanto a la perfilación o en qué se basa. Y luego Florencia, en el mismo contexto, dice, el crimen organizado, ¿qué comprendería? Es decir, ¿cómo se investiga? Básicamente, es decir, tendrías entonces estas dos preguntas. Características de la perfilación, ¿en qué se basa? Y cómo funciona, cómo se investiga el crimen organizado desde el punto de vista de la perfilación, ¿no? Siempre. Claro, respecto de cómo se lleva a cabo, cómo se investiga o se lleva a cabo la perfilación, lo que dijo recién el licenciado Salcedo es fundamental. En la perfilación criminal, el delincuente no es conocido,
Entonces, la perfilación ayuda a intentar llegar a determinar quién o quiénes fueron los autores. Entonces, hay que llevar a cabo una investigación que tiene que ver con el lugar donde supuestamente se mueve ese sujeto, una investigación psicológica. Todo esto lo va a brindar, va a partir ¿de dónde? De la escena, del lugar del hecho y de la víctima, o de las víctimas. ¿Qué tipo de víctima fue elegida? ¿Cuál fue el modus operandi para cometer el delito? Es decir, partimos de la víctima, que es lo único conocido, lo único que nos da certeza, y a partir de ahí, del lugar, de la escena, de todos los elementos que se encuentran, ese es el punto de partida para intentar llevar a cabo la perfilación. Como yo les decía hace un ratito, que cada delincuente deja su marca o deja su impronta, no solo, digamos, la huella dactilar, si es que queda marcada, ¿no es cierto? Deja esa marca propia de su accionar, es decir, una parte de su pensamiento, de su forma de ser, de su forma de actuar, queda en ese lugar, en esa escena. Entonces, por eso es tan importante, es fundamental, la preservación, ¿sí?, de ese lugar. Poder llegar a determinar si el hecho es una escena primaria o secundaria, bueno, esos son puntos específicos criminalísticos, ¿no? Si dentro de lo que es el curso se va a hablar también de lo que es el círculo de Canter, que es todo un trazado que se utilizó, el autor es un norteamericano, David Canter, que tenía que ver con concretamente delitos de índole sexual. Entonces se trazó un radio en donde se cometían los hechos y donde probablemente se desenvolvía o debía vivir el autor. Y esto se relaciona también con el tema del organizado, del desorganizado, ¿sí? El desorganizado va a manejarse dentro del ámbito de la cercanía. El organizado, su coeficiente, hay una preparación previa y toda una elucubración. En cambio, en el otro no, el otro es súbito, hay muchos elementos, ¿no?, para tener en cuenta de lo que es el desorganizado del organizado, pero todas esas pautas nos las va a ir dando la misma escena. Por eso creo que es algo que lo he escuchado al licenciado Salcedo también, que es tan importante la preservación, la no contaminación de la escena, porque hay una información riquísima. Sí. Justamente una de las cosas que siempre se menciona es que la evidencia, el indicio que si está relacionado a esa evidencia, y lo estudiamos para elevarlo al rango de prueba jurídica, en realidad la evidencia es un error, es el error que comete el delincuente. Ese es el error que debemos detectar. Esa falla, ese error que cometió es lo que nosotros tomamos como evidencia, ¿sí? Es el rastro que deja, es la firma, es lo que vos decís exactamente, que nosotros lo vemos como evidencia física y analizamos como tal, ¿cierto? Sea sangre, vainas, huellas dactilares, lo que fuese, fluido seminal. O sea, eso es el error que él deja, que no, salvo que lo deje exprofeso, lo cual hablaría por ahí de una conciencia forense, sino es el error que él comete cuando lleva a cabo el delito. Y creo que en muchos casos probablemente quedaron sin resolver, o hubo una, llamémosle, desprolijidad, ¿no es cierto?, en las escenas, o quedaron inconclusos, porque eso es un material valiosísimo.
Había otra pregunta, estoy viendo que van apareciendo, ¿no? Pero no las ahí veo dice que el totalmente. delito perfecto existe siempre y cuando existan imperfecciones. Claro, en realidad yo, gracias Darío, pero lo voy a invertir, o sea, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Yo diría que el crimen perfecto no existe. Lo que existimos somos malos investigadores. Claro, claro. Exactamente. Yo a veces analizo algunos casos, sobre todo con los alumnos, casos de hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, cómo a la luz de las tecnologías con que hoy contamos se hubieran resuelto. Algunos se resolvieron, otros no, han quedado en una nebulosa, que lo hemos hablado con vos, Dani, por ejemplo, en el caso de la doctora Jubileo, bueno, hay muchos casos, que no tuvieron resolución satisfactoria y quedaron dentro de las crónicas policiales de nuestro país. Pero creo, coincido, ¿no? Que por ahí no llevar a cabo la investigación con las pautas o metódicamente, eso confluye a que realmente no se arribe a buen puerto, ¿no? Tal Eso por cual, un ahí lado. Luis Darío dice, el tiempo que pasa, la verdad que huye, parafraseando ni más ni menos que Sí, a Lockhart, ¿no es a cierto? loca. Y citan el caso García Belsunce. Sí, es efectivamente el caso García Belsunce, el cual me tocó intervenir este año pasado. Estaba toda la prueba, pero 20 años después, ¿cierto? Entonces, es totalmente extemporánea una investigación, o todo lo que se puso para la investigación 20 años después es muy difícil de probar un hecho, ¿cierto? Es totalmente la inmediatez es lo que da mejores resultados, ¿no? Claramente, lo vemos todos los que tienen experiencia en investigación, como Mariano ahí que citaba, ¿no es cierto?, su trabajo en homicidios, es así, o sea, se interviene en el primer momento y hay que tener la primera vista, después de demás se pierde, lo demás se pierde. Perdón, Entonces, Daniel, que interrumpa un poquito más. ninguna interrupción, decime. Bueno, a nosotros lo que nos pasaba particularmente es que hoy hay muchas herramientas que pueden llegar a mucho, o sea, un mejor puerto que por ahí hace muchos años atrás. O sea, Claro, hoy el tema de lo que decía Laura, el tema de la perfilación, hubiese sido una herramienta para fundamental. trabajar fundamental. Ahora también otra cosa que se está utilizando es el tema de los canes, o sea, los perros en el lugar que La dejan odorología. muchos elementos que En realidad, son... hace rato la odorología forense tiene un lugar de privilegio en las investigaciones. Lo que pasa es que ahora se le da importancia. Claro, exacto. Y gracias a esas cosas que se ponen de moda, se empiezan a utilizar y la verdad que está bueno tener más herramientas porque Sí. lamentablemente en el proceso investigativo nosotros partimos de unas bases que siempre estamos 20 pasos atrás de lo que sucedió. Entonces, poder Sí. recrear esa circunstancia y con buenas herramientas, eso sería por ahí fabuloso, ¿no? Es ideal y es posible. Tal cual. Es posible. El compromiso es ese, que es posible. Justamente el involucramiento de este foro alrededor de la doctora Daró es eso, justamente entender que todo esto es posible, que se puede hacer y que está sustentado, su basamento es la ciencia, no es algo, y que es interdisciplinario sobre todas las cosas, ¿no? Los grupos de trabajo, en lo que es perfilación son absolutamente interdisciplinarios. Gracias. Veo que están poniendo acá, Léelo si claro, querés, Laura, por favor. sí, Léelo, sí, léelo. yo estaba viendo, porque me quedó, preguntaba una, creo que era María Florencia, el caso de Sofía Herrera, la Sí, nena que desapareció en Río cierto. Grande, Sí, sí. que uno lo ve en los aeropuertos, la foto, una proyección de lo que sería hoy la nena, cuando desapareció y cómo la fisonomía que tendría hoy, no se sabe nada. Acá comentan también la nena que desapareció en San Luis, que es más reciente. Son investigaciones que han quedado por ahora sin resultado. Acá preguntaban algo también que quedó, alguien preguntaba sobre la autopsia psicológica.
La autopsia psicológica se aplica no en el caso del perfil del criminal, sino de la víctima. Puede ser caso de homicidio o caso de suicidio, o bien, bueno, como decía el doctor Raffo, los 3 tipos de muerte, ¿no? Muerte natural, homicidio, suicidio. Ahí es donde se aplicaría esta técnica de autopsia psicológica. También un tema interesantísimo, acá en el auditorio hay varios psicólogos. La autopsia psicológica es partir desde el momento, es también, yo diría es como una perfilación invertida, ¿no? Tratar de encontrar cuál fue la causa en el caso concreto, si es un suicidio, ir a partir del hecho de la muerte para atrás 6 meses, y a veces se llega un poco más temporalmente, los hábitos, las personas integrantes de su familia, cómo se iba relacionando esta persona que terminó por suicidarse, en el caso concreto del suicidio. En el caso de una persona que se encuentra muerta y se determina a través obviamente de la autopsia que no fue suicidio, que fue homicidio, ahí se puede llevar a cabo obviamente la autopsia psicológica. Y la autopsia psicológica nos puede, a lo mejor la pregunta iba para ese lado, la autopsia psicológica nos puede llevar a tratar de encontrar el perfil del autor, ¿sí? Porque vamos a hablar con las amistades, todas las personas que integraban ese mundo circundante, los más allegados, la gente del barrio que vivía, del trabajo, en el lugar en el que se desempeñaba, cuáles eran sus hábitos, cuáles eran sus gustos. Entonces eso va a ir armando todo un entramado que nos puede llegar a servir mucho para el tema de la perfilación. Creo que apuntaba a eso la pregunta, que no sé quién la hizo. Acá, claro, ya se está yendo el tema, ¿no? Camila, la hice yo. La hice yo, ¿Roxana? sí. Ah, Sí. ¿eras vos? Sí. Roxana es psicóloga del servicio penitenciario, y ahora tiene como destino, está en Mendoza. Así que del tema sabe, conoce. Acá Sí, preguntaba... Sí, acá estamos citando unos libros, y bueno, yo tengo acá el libro La muerte violenta, y por ahí apareció la sobrina del doctor Patitó. Del doctor Patitó. Acá tengo el tratado, justamente estaba buscando unas citas para un trabajo que estoy haciendo, ¿no es cierto? El Tratado de Medicina Legal del doctor Patitó. Patitó. Lo tenemos Bueno, presente, bienvenida. De paso hago Propaganda. flexiones de brazos. Flexiones de brazos, no, porque es pesadísimo el libro, es enorme. Está bien. Acá pregunta Camila si el que se suicida lo planea. Acá generalmente los especialistas en el tema hablan de ideación suicida, que es algo que anda rondando. Por eso hoy se trabaja muchísimo en la prevención del suicidio. Se está trabajando muchísimo en prevención del suicidio en niños y adolescentes, porque es alarmante la cantidad de suicidios que hay, que a lo mejor no trasciende. Se está trabajando mucho en ese tema. El promedio, Laura, como estadística que te aporto, es de arriba de 7 suicidios por día en la República Argentina. Es alto y es enorme. Es muy preocupante, es muy preocupante. El domingo es el día que, sí, eso se suele decir. Según Durkheim, se suicidaban más los hombres solteros que los casados, más los varones que las mujeres. En su estudio que hace en un libro, en uno de sus libros, que es precisamente el suicidio, él hablaba de 4 tipos de suicidios: del suicidio anómico, del suicidio altruista, egoísta y fatalista.
¿sí? Porque cuando nosotros estudiamos a Durkheim, lo estudiamos dentro de lo que es el tema de la anomia, ¿sí? La anomia, una de las teorías que están dentro del estudio que hacemos de la criminología interaccionista, les nombré, y es muy interesante, sobre todo, tratar de entender qué sería esto del suicidio anómico, ¿no? La palabra anomia, el prefijo a es falta de, carencia de, falta de norma, pero no es que no haya norma, que no haya legislación, que no haya ordenamiento jurídico, sino que lo que hay no me satisface, no me alcanza, no cubre mis expectativas, no encontrarle sentido a la realidad que estoy viviendo. Es largo el tema, ¿no? Porque por ahí nos estamos yendo, porque después habría que diferenciarlo y multicausal, por supuesto. Claro, claro, porque si no ya hay que hablar del altruista, el egoísta, el fatalista, y da para un tema de anomia nada más, ¿no? ¿Están preguntando algo más? A ver. ¿Cuántas son las probabilidades, debe decir, que se pueda resolver ante una situación donde la escena del crimen no fue cuidada o si algún elemento no se mantuvo en la cadena de custodia? Al decir de Raffo, la manada de búfalo en la escena del crimen. Bueno, acá el licenciado Salcedo puede hablar de escena del crimen con mucha autoridad. Yo no he estado en escenas del crimen porque no soy criminalista, pero evidentemente cuando algo está muy contaminado no ayuda demasiado, ¿no? Y si se contaminó, creo que es por desconocimiento o adrede. Hoy en El día, tipo que pasa, la verdad que huye, y la manada de búfalos también, ¿no es cierto? Ninguna de estas cosas ayuda. Yo creo que el gran enemigo que se tiene en las investigaciones criminales es sobre todo, entre otras cosas, la paz de la ignorancia. claro. Claro, evidentemente yo digo lo siguiente, hace años atrás, por ignorancia, podía llegar a contaminarse, por ignorancia, por no tener elementos, pero hoy en día creo que hasta los chicos de colegio primario que ven mucha televisión o ven muchas series, o les llama la atención que aparece alguien vestido de una forma muy particular, ¿no es cierto? Toda la preservación, creo que es prácticamente el ABC, que lo sabe hasta un lego. Entonces, dice, acá pone como el caso del fiscal Nisman, en donde se contaminó la escena del crimen. Sí, creo que fue muy desprolijo eso. Sí, casi que hablamos del perfil del personal que investiga, ¿no? Tendríamos que orientarnos al perfil de los criminales. No ayuda, Claro, no ayuda, exactamente no ayuda, porque modifica todo y le impide a los perfiladores tener un mejor diagnóstico justamente del perfil del autor, claramente. sí. Acá está diciendo esta joven, Florencia María Soledad. Bueno, el caso Nisman, fiscal, donde se contaminó la escena, la fiscal Fein, sí, yo creo que fue un accionar muy desprolijo, me parece la palabra prudente para utilizar, ¿no? Es verdad, porque si era por las huellas que encontraban, era la autora del hecho, parecía que hubiera sido la fiscal, ¿no? El personal que estuvo ahí presente, ¿no? Creo que hubo una cuota repito, de desprolijidad muy, muy marcada. Por lo menos lo veo yo desde afuera, ¿no? Había otra pregunta, a ver, Agustín dice, la ideación suicida se puede traducir en ideas de muerte, ideación suicida sin planificación, ideación suicida con planificación. Ahora hay una clasificación más que habla de antecedentes de ideación suicida actual. Ahora estoy yendo en el chat un poquito para arriba. A ver.
hay diferentes tipos de suicidio que menciona dentro de la sociología, la falta de normas, a ver, debe faltar algo más, que no sé qué más dice. En Salta, el caso de María Cash, exactamente. María Cash, ¿cuántos años hace que aparece la foto de ella? A pesar que se contaba con tecnología, como el registro fílmico de su presencia en la entrada de la ciudad, es todo un misterio su desaparición. No hay avances en su búsqueda. Me acuerdo, allá creo que era por el año 2011, me tocó ir a efectuar una comisión, dar una charla a Salta, y me encontré con 2 exalumnos míos de Policía Federal, porque no podíamos salir de Salta, teníamos que salir de Jujuy, nos llevaron en micro, y los habían mandado precisamente en el marco de la investigación de María Cash. Y lo que ellos comentaban es que era el límite con Bolivia, era tierra de nadie. Y todavía, es decir, falleció el papá, sigue la idea de que en algún momento ella va a aparecer, pero es otro de los casos que no se resolvieron, exactamente. Y bueno, voy retrocediendo, ¿no? A ver, a lo mejor hay algo que quedó. Bueno, Sofía Herrera. Ahí hablan de Marita Verón también, el caso de Jimena Hernández, que es distinto, fue el caso en la pileta, en Acá del natación, ¿no es cierto? colegio, sí, 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 y sí. después el caso a nivel mundial de Madeleine McCann, que ahí sí creo que se hizo un trabajo muy grande de perfilación, pero eso todavía es un caso que no está resuelto, ¿no es cierto? Es un caso donde podría haber hecho un gran aporte la perfilación criminal, ¿no? Claro. Creo que en estos días, hace unas semanas atrás, había aparecido una chica que a simple vista yo no le veía fisonomía muy similar a lo que era esta nena, que decían que podía llegar a ser ella. Sí, de nacionalidad polaca, sí. 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 Acá preguntan algo más, estoy mirando a ver si hay algo más. Exacto, ahí justamente apareció le hicieron comentarios. Sí, se hizo el ADN y fue negativo. Era negativo, sí. Acá hay otra pregunta, no sé si alguna se me escapó. El crimen organizado, ¿qué comprendería? Bueno, hoy crimen organizado es una industria del crimen. Crimen organizado no es lo mismo que organización criminal. Crimen organizado, yo diría que es industria del crimen. Trata de personas, todo el tema de los carteles de drogas, armas, contrabando. Acá aparecería algo también relacionado con lo que es el ciberdelito, la deep web y la dark web, las criptomonedas, que Darío Álvarez Lomakis, si sigue ahí estando, de eso sabe bastante. Es todo un tema muy intrincado, muy complicado, no es nada sencillo. Por eso les digo, diferenciar crimen organizado de organización criminal. Una organización criminal hasta podríamos relacionarlo penalmente a lo que es nuestra descripción del Código Penal con una asociación ilícita. Pero cuando hablamos de crimen organizado es hacer del delito la industria del crimen. Al decir de Enrico Ferri, delincuentes profesionales habituales. El delito es su modo de vida, para que quede claro. No sé si quedó alguna otra pregunta, yo estoy mirando. Al final dice, Adrián Ortigosa dice, en la criminología interaccionista, ¿qué rol juegan las estigmatizaciones y los estereotipos de los presuntos infractores a la ley? Yo lo que creo, Adrián fue alumno, él es licenciado en Seguridad Ciudadana, hizo un trabajo muy interesante, acá hay varios, ahí prendió la cámara. Te encontrarás, acá está Héctor Orsi, que fue uno de tus entrevistados también. Bueno,
Hoy en día el tema de precisamente el estigma, la rotulación, el estigma que es un signo negativo de cómo se define una persona, yo diría que el estigma que define Irving Goffman es algo así. Miren, me permito esta comparación, ¿no? Con el hombre y l'uomo delincuente del Lombroso. Estando en otro siglo y en otro posicionamiento, en otra teoría, ¿no? Que uno no conoció al otro, evidentemente. Porque el prototipo de este hombre atávico, el estigma, concretamente, esa descripción morfológica del delincuente, de un ser estéticamente poco agraciado, el relacionar la fealdad con la malignidad, con la desviación, con la delincuencia, no dejaba de ser un estigma. Ante la duda, cúlpese al más feo, ¿sí? Y eso hoy en día lo recoge, de hoy en día, siglo XX, ¿no? Obviamente hoy lo tenemos también, la teoría del etiquetamiento, de la rotulación o del leveling approach. Así que creo que es eso lo que vos decías, Adrián. Hoy lo tenemos, el tema del estigma. El estigma como un prejuicio negativo hacia alguien o hacia algo, ¿no? Claro, igual también en los perfiles, porque por ahí también se priva de la libertad a varios presuntos infractores a la ley y después se dan cuenta que no tenían nada que ver. Caso del famoso colectivero hace poco, como 30 o 40 días, 2 chicos jóvenes detenidos, el perfil criminal teóricamente le dio como que inclusive había entrelaces que eran como vínculos familiares, tenían entre sí, al final después no tenían. Entonces por ahí lo veo en el servicio penitenciario bonaerense, veo muchos perfiles criminales que después no coinciden y se tienen que ir en libertad. A veces es en términos vulgares como pasó en varios casos de nuestra historia policial, el llamado en la jerga vulgarmente el perejil, al que se le adosa la responsabilidad. En el caso, acuérdense de cuando Monzón mata a Alicia Muñiz, ¿no? Aparecía alguien, el chivo expiatorio, ¿no? Había que responsabilizar a alguien y bueno, era el cartonero Báez, que no tenía nada que ver. Pasó por ahí en ese momento, pero parecía que todas las culpas recaían en este pobre hombre. Sí, y ahí, pasó en el cuádruple homicidio de La Plata con el karateca, pasó en la muerte de Rodrigo Bueno, el cantante en la autopista con Pesquera, pasó en el caso de Ángeles Rawson con el padrastro. El padrastro, exactamente. Todo el mundo quería procesar al padrastro, los medios hablando del procesamiento del padrastro cuando las pruebas fueron determinantes en cuanto a la autoridad de Mangieri, ¿no? O sea, es ¿Se así. acuerdan? Me estoy acordando ahora el caso de la familia Pomar, que desapareció el matrimonio con las 2 criaturas y el perro, y se habló de que él era un perverso, que había matado a las hijas, ¿no? Hasta que habían sido abducidos. Se lucubraron teorías que eran fantasmagóricas directamente, y pobre hombre, fue un accidente. Fue un accidente y cuando se sobrevoló no se vio, nunca se llegó a determinar, porque estaban muy cerca de la ruta. Después cuando encontraron el coche, los cuerpos, hubo una sobrevida de la esposa, creo. ¿Sí? Si los hubieran asistido a tiempo, a lo mejor alguien hubiera sobrevivido, ¿no? Pero como decía recién Daniel, también hay casos que el facilismo de encontrar un culpable se atribuye la responsabilidad a cualquiera, ¿no? Y eso está lejos de una investigación seria. Debe haber muchísimos más casos, ¿no? Pero acá está preguntando, dice, en el caso, está Juan Figueroa Serrano, dice, en el caso María de Cash, la Fiscalía trabajó en determinado momento con un medium vidente. ¿Qué opinan ustedes, los profesores, sobre la incorporación de esta persona al equipo investigativo?
tu opinión, porque yo voy a decir, bueno, si no esclarecieron el hecho es porque el medium no era tan medium, ¿no es cierto? Claro, claro. Y no hubiera A mí sido revelador su participación. ¿Cómo no te escuché el final? No, digo, si hubiese el medium hubiese sido veraz, real, ¿no es cierto? Entonces el hecho estaría esclarecido. Claro. A mí, yo creo que en la desesperación se llega a cualquier instancia, pero me parece poco serio. No me parece demasiado serio. Evidentemente, me acuerdo el caso de la tragedia de la cordillera, de los rugbyers uruguayos, allá por 1972, que Carlos Páez Vilaró había recurrido, Carlos Páez Vilaró, el famoso pintor uruguayo, uno de los sobrevivientes, que fue su hijo, que era el más chico de todo el grupo, él había recurrido también a una pitonisa, una medium, para ver si el hijo estaba o no vivo, ¿no? Yo creo que la desesperación de un padre, de un familiar, hace que uno recurra a cualquier cosa, pero dentro de una investigación, es mi modo de pensar, no asumo lo que digo, no me parece demasiado serio. El que quiera creer que crea, ¿no? Sí. ¿Cómo? El que quiera creer que crea, sí. Claro, el caso o dicen que las dueño de brujas no Casa Púrpura, existen, ¿no? pero que las hay también, ¿no? Existen, sí. Claro. La película El secreto de sus ojos revela el caso del chivo expiatorio. Acá dice Florencia. Sí, y aparte el caso del secreto de sus ojos, yo creo que es digamos, un mensaje subliminal o una cachetada a lo que se entiende por perpetuidad, ¿no es cierto? Porque las palabras del viudo, cuando dijeron perpetua, y él lleva a cabo lo que la justicia no hizo, ¿no? Que la perpetuidad sea tal. Igual en nuestro país la perpetuidad no es tal, ¿no? Porque uno cuando escucha perpetuidad piensa a morir en la cárcel, y no es así, ¿no? O obra alguna conmutación, un indulto, el 2x1, el 3x2, entonces la famosa perpetuidad se torna en algo irreal, ¿no? Entonces yo creo que simbólicamente lo que la ley no hizo, la perpetuidad del violador y homicida de su esposa, el viudo dice, bueno, obviamente lo que hace es una privación ilegítima de la libertad, pero que creo que uno ve la película o lee el libro y de alguna manera está de acuerdo con lo que hizo, ¿no? Pero está cometiendo un delito. Tal cual. Sí. Bien. Ahí, bueno, el comentario de Héctor Guillermo Orsi decía, bueno, una cosa es un tema personal, lo otro es un tema de justicia. Exactamente, sí, la justicia por mano propia claro. es todo un tema aparte, ¿no es cierto? Que en muchos casos son también autores de otros delitos para, digamos, como reparación, como venganza, ¿no? El vengador anónimo o el vengador social, ¿no es cierto? Siempre o la justicia por mano propia es algo que no debería existir. Eso habla de los fallos en el sistema jurídico, en el sistema judicial, en los sistemas que debe brindar el Estado, ¿no? Claro, porque es algo lógico desde el momento en que el Estado tiene el poder punitivo, ¿no? El ius puniendi, ante la falta de respuesta de las autoridades, se toma justicia por mano propia. Pero claro, estamos volviendo a la época primitiva, a la época del talión, ojo por ojo, diente por diente, a la época de la composición, a un estado de naturaleza, ¿no? Una guerra de todos contra todos. Y lo que se trata de evitar es eso, ¿sí? Entonces, por eso es que el Estado se arroga esa potestad de castigo, esa potestad punitiva, porque si no, volvemos a eso precisamente, a un estado de guerra permanente. ¿El delincuente nace o se hace? Esta es la pregunta del millón.
Hoy en día con el gran aporte de las neurociencias, acá tendría que estar presente el doctor Ezequiel Mercurio, que es un especialista. Ya, en este curso está, ¿no, Dani, Ezequiel? Sí. Bueno, usted, Ezequiel Mercurio, es un médico psiquiatra especialista en este tema. Les decía, hoy en día con el avance tecnológico a través de las neurociencias, se puede detectar si una persona tiene ya digamos, algo congénito, una malformación con un SPECT, con una resonancia, con algo muy técnico, muy específico, lo que en su momento, volvemos a la comparación lombrosiana, ¿no? Lombroso hablaba mucho de lo antropológico, la morfología craneal, ¿no es cierto?, y corporal. Eso que Lombroso no contaba con la tecnología que tenemos hoy en día, hoy se puede llegar a detectar si una persona tiene alguna afección en lóbulo frontal o prefrontal, y que la agresividad reside en ese traumatismo, es decir, en ese golpe, es decir, en algo congénito o adquirido como consecuencia de una enfermedad, de una meningitis, o de un accidente, o de un golpe. Sin ir más lejos... No es el fenotipo, eventualmente puede ser el genotipo. Claro. Por eso les digo, yo creo que salvo en casos particulares que haya algo predominantemente congénito, o por un accidente o por una enfermedad, el delincuente se va haciendo, o el desviado, si queremos llamarle desviado, pero el delincuente, lo social lo condiciona, el ambiente en que crece. Es algo que permanentemente yo lo digo, el núcleo básico es la familia o el que desarrolla o desempeña ese rol. Cuando te pido auxilio, Roxana, la introyección de la ley simbólicamente a través de la figura paterna que marca el límite. Cuando ese límite, la figura paterna, no solo el padre biológico, ¿no? Porque padre no es solo engendrar, es quien ejerce el rol. Cuando ese límite no existe o no existió, evidentemente, ahí me meto con Freud, ¿no? El super yo, el límite, la contención no existe. Entonces va a aflorar lo instintivo, lo primitivo de cada uno, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente el componente social, el moldeamiento que se va armando esa coraza, ¿no?, de lo que es el carácter concretamente, tiene que ver mucho con el factor social. El grupo primario, digamos, las amistades, el grupo de pertenencia, el grupo de referencia, yo lo veo por lo menos de esa manera. Al decir de Lombroso, de Ferri, delincuente nato, no sé si hay tendría que, repito, volvemos a la criminología clínica, estudiar el caso, las particularidades que tiene ese caso. Yo lo citaba recién al doctor Ezequiel Mercurio, él en su tesis final, que fue relacionada con 3 casos de homicidios, uno de ellos era el famoso caso de Sebastián Tablado, el de Carolina Ló, el caso de las 113, ¿no?, puñaladas. A Tablado le hacen una serie de estudios específicos y detectan que él ya desde chico presentaba problemas de conducta, y concretamente le llevan a cabo un SPECT, como si fuera si acá hay médicos presentes, corríjanme, ¿no?, un mapeo cerebral, y detectan que tiene es decir, en la sinapsis que se establece neuronalmente, él tiene una mala distribución de sustancia gris y sustancia blanca. Entonces, hace un efecto parecido a lo que sería un cortocircuito.
Entonces, tarde o temprano va a tener episodios, no es epiléptico, ojo, no es epiléptico, pero va a tener episodios de esta naturaleza. El de máxima gravedad, obviamente, fue el homicidio de Carolina. Esto siempre sale a la luz cuando lo charlamos, ¿no? Porque la defensa en su momento quisieron alegar inimputabilidad y decir que era epiléptico. Y Dani, bien vos lo dijiste, que en la pericia se comprobó que él rompe uno de los cuchillos que utilizaba, ¿no? Varios cuchillos. Claro, y va y busca otro, una persona que está convulsionando, epiléptica, está en un estado de inconsciencia, no puede ir y buscar absolutamente nada. Es decir, y eso se demostró, digo, analizando el perfil, porque cada vez que iba, cuando clavaba un cuchillo, como eran cuchillos comunes, los clavaba contra el cráneo y se cortaba las manos. Y los goteados de sangre que iban y venían era de la sangre del mismo, no era la sangre de la víctima. Esto es interesantísimo, ¿no? Pero la estrategia de los abogados penalistas, obviamente, que le habían puesto a su familia, quisieron llevarlo por el lado de la epilepsia, que cayó. El argumento ese no resistió. En Australia hicieron una vez un estudio con delincuentes violentos donde les aplicaron serotonina y esto disminuyó sus episodios de violencia, muy interesante. No sé quién lo puso. Sí. Sofía Pombino. Perfecto. Sí, sí. Y en Estados Unidos también analizaron conductas de niños, no hablamos de delincuentes, con chicos hiperactivos, para tratar de ver en dónde residía la hiperactividad, y detectaron que era el consumo de unos caramelos, unos dulces, que un producto químico de color amarillo los alteraba. Es un poco el tratar de explicar el porqué, ¿no es cierto?, de algunas situaciones de hiperactividad. No estamos hablando de delincuentes, ¿no? Pero cómo algunas cuestiones biológicas o fisiológicas conllevan a conductas después que terminan siendo violentas. Hay una pregunta de autoridad, Laura, que dice que si el entorno familiar puede conllevar a hacerse delincuente, y habla del caso Puccio. En realidad ahí es otro tipo de condicionamiento, pero bueno. En el caso Puccio, yo creo que el viejo Arquímedes Puccio realmente manipuló a toda la familia, y que su hijo Alejandro, si bien participó, fue condenado, ¿no?, como integrante del clan Puccio, era una víctima de su padre. A mí me tocó tenerlo en la unidad, a Arquímedes Rafael Puccio, y yo siempre digo que venía él y muy por debajo Dios. Muy manipulador, y de hecho cuando Alejandro se intenta suicidar, se tira, cuando lo llevan a declarar esposado al Palacio de Tribunales, él no nos olvidemos que era rugbyer, tenía un entrenamiento, un físico adecuado. Yo creo que era la presión que tenía precisamente de lo que era el padre. Yo lo conocí a Arquímedes, lo tuve a Arquímedes en la unidad, a Alejandro no lo conocí, pero quienes lo conocieron decían que Alejandro era uno cuando estaba solo, y cuando estaba la presencia del padre, creo que el factor, digamos ahí el factor dominador fue Arquímedes. Inclusive más que familiar es entorno, ¿no es cierto? O sea, no necesariamente familiar, en este caso. Sí, porque una familia de esas características, una familia de San Isidro, con un buen pasar, respetable, nadie podía llegar a pensar que en el subsuelo de la casa podía albergar a alguien, era impensable. Una cosa así, una familia de reputación. Algo parecido con lo que ocurrió con Banks,
con Mateo Banks, en Azul, ¿no? Que fue uno de los primeros homicidas múltiples en la historia de nuestro país, pues siempre nos quedamos con el petiso orejudo, ¿no? Y Mateo Banks también, un hombre más que respetable, de una familia, diríamos, casi patricia, y tenía un gran defecto, era jugador, un jugador empedernido. La familia era de muy buen pasar, tenían campos, cabezas de ganado, entonces él ya no podía hacer frente a sus deudas, pero todos digamos, le daban crédito porque era Banks, hasta que él decide de cómo terminó con esto, y la única forma era matar a sus hermanos, a todos los que podían ser herederos de esos bienes, y él aparecer como quien encuentra a los asesinos de su familia, los ajusticia, los mata, y él heredar todos los bienes, ¿no? Pero ahí también la criminalística ayudó, y se pudo llegar a determinar que él se había autoinfringido una lesión con un arma de fuego, que no, eso lo podés explicar vos, Dani, perfectamente, que la trayectoria del proyectil o como la dirección no podía ser nunca de alguien que le había disparado, sino él se había autolesionado, ¿no? Y evidentemente es un caso, yo lo trato de asimilar o algo a lo que decíamos del prestigio, ¿no es cierto?, de determinadas familias, que hace pensar que no podrían llegar a incursionar en el delito, y menos delitos de esta naturaleza. Sí, sí, sí. Además, muchas personalidades psicopáticas se manifiestan cuando consuman su tarea o ven que no tienen ya más avance de eso, tienden al suicidio. Particularmente, eso es claro, sí, eso en los psicópatas, ¿no? Eso lo vemos, se ve a lo largo del curso, precisamente cuando se ven las etapas de la serialidad criminal, cuando no tienen ya a la vista o una próxima víctima, pueden entrar en una etapa que es de pesimismo, ¿no es cierto?, de no encontrarle sentido a la vida porque no tienen la víctima ya próxima, y pueden llegar a un estado de depresión que lleva al suicidio. Sí, sí, sí. Comparto de paso, simplemente para que, recuerde, comparto para quien esté interesado, a partir del 10 de mayo comenzará el curso de perfilación criminal, perfiles criminales. Este es el flyer, si quieren ingresar luego por la página, pueden hacerlo, ¿cierto? Vamos a estar junto con la doctora Daró y otros profesionales dando este curso de perfiles criminales, la versión 2023. Simplemente ingresando a la página de IUCA o a la página de la AMA pueden encontrar este curso. Dejo de compartir. Dani, como yo decía, es difícil sintetizar porque un tema lleva al otro, ¿no? Sí, claro. Uno trata en una presentación de puntear o dar determinadas conceptualizaciones, pero son temas muy amplios, muy abarcativos. Sería para otro encuentro hablar nada más que de, no sé, de crimen organizado, de ciberdelito, da para mucho, ¿no? Y fíjense que en toda esta temática está presente la criminología, y ni que hablar de la criminalística. Pero da para mucho, realmente da para mucho. A veces yo pido disculpas porque me cuesta acotarme a un tema, porque es muy interesante, a mí me apasiona y uno lleva a otro, pero trato de más o menos mantener una línea directriz. Bien, un comentario simplemente los profesionales que van a estar participando. Yo ahora voy a poner digamos, cómo pueden averiguar esto, ¿cierto? Pero pueden encontrarlo en la página de IUCA o en la página de la AMA, que ahora lo voy a poner, lo voy a grabar en los mensajes, ¿no? Va a estar la doctora Daró, ¿cierto? El doctor Ezequiel Mercurio y el psiquiatra forense Guillermo Gemar, ¿sí? Va a estar participando también del curso, esta versión del 2023, junto con nosotros, ¿no? Ahora voy a poner en el curso, si me dan un segundito, ya pongo la página que pueden ingresar para
para buscar esto. Ya un segundito, ya estoy acá. Si lo grabo y se los pongo en los mensajes en el chat, para si quieren copiarlo. Ahí está. Ahí tienen el detalle del curso de perfiles criminales. Y si no, en la página de IUCA pueden también ingresar ahí, van a tener toda la información, o se comunican por teléfono, por mail, con el Instituto de Criminalística Argentino y le dan toda la información. Va a estar Eleonora seguramente dando toda la... Así que, bueno, gracias Gastón por tus consideraciones. Gracias. Gracias, sí, ahora estaba leyendo. Bueno, no sé, Laura, si querés agregar algo más. ¿Cómo estamos? No, Si ya le alguien digo. tiene alguna pregunta para formular, estamos a disposición, ¿no es cierto? La idea es como una suerte de vistazo, ¿no es cierto?, de la gran importancia de la criminología y la gran importancia de los perfiles criminales justamente en las investigaciones criminales, ¿no? Es fundamental, parece como que no se haya tenido en cuenta, y justamente la criminología nos da una serie de herramientas de prevención desde las políticas criminales, ¿no es cierto?, hasta el estudio justamente de la perfilación. Pues ya digo, la perfilación criminal es un trabajo inter y multidisciplinario. Laura, te interrumpí, pero discúlpame. No, lo único que quiero es agradecer a todos los que han participado. Repito, pido disculpas porque a veces un tema lleva al otro, es inevitable, ¿no? Y es difícil acotarlo, ¿no?, a algo puntual. Pero les agradezco y espero que les haya sido de utilidad. Igualmente, con la participación de los doctores Gemar y Mercurio, ellos le van a dar a la parte específica, ¿no es cierto?, médica, médicos psiquiatras, que es apasionante, es muy, muy interesante. Pero fundamentalmente agradezco este tiempo que compartieron con nosotros y la participación, las preguntas, las acotaciones, que eso realmente nos enriquece muchísimo. Así que muchas gracias a todos por estar. Gracias a vos, Laura, por tu generosidad intelectual, como siempre, y gracias a ustedes por participar de este webinar, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Muy amable. Buenas noches y a disposición. En lo que necesiten, se comunican con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.